Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video sobre la simpática y práctica Fido Q1S, un verdadero híbrido entre monopatín e e-bike, que, como verán a continuación, supo ganarse mi corazón. Antes de comenzar, quiero enviar un agradecimiento a Martín y a toda la gente de Ecoalcina por prestarme esta hermosa Fido para poder hacer este review. Para todos aquellos interesados en vehículos de movilidad personal, les recomiendo visiten la página de Ecoalcina utilizando el link que les dejo en la descripción de este video. Y por supuesto, no olvides utilizar mi código de descuento Alexius para obtener importantes descuentos en Ecoalcina si buscas comprar un monociclo. Vayamos repasando entonces todo lo que observé en esta capaz máquina, esperando que les sea de ayuda a la hora de decidirse a realizar una compra. A pesar de parecer un juguete a simple vista, la construcción y acabado de la Fido es muy bueno. A pesar de su tamaño, se lo siente suficientemente robusta para transitar por la calle y lidiar con las imperfecciones de la calzada. En general, es un vehículo que parece bien pensado y construido para uso urbano. El conector se encuentra debajo del asiento del lado izquierdo. Con el cargador incluido de 2 amperes, la carga completa a partir de una batería completamente descargada puede llevar entre 6 y 7 horas. Así que es importante que tengas en cuenta este tiempo en caso de necesitar recargar en el camino. Para verificar el estado de carga, sí o sí debemos encender el equipo y observar el display ubicado en el manillar derecho. Cuenta con frenos mecánicos a disco en ambas ruedas. El frenado es muy bueno y fuerte en caso de necesitarlo, y la distancia de frenado también es muy buena, ayudada en gran parte por el poco peso del vehículo. Algo a tener en cuenta es que no cuenta con freno regenerativo por motor, pero dado el tipo de motor con el que viene equipado, es más que comprensible. Este modelo cuenta con una plétora de controles y extras que realmente sorprenden. El display es lo más flojo y básico, y nos permite ver la carga estimada de batería en cualquier momento dado. No es muy visible en condiciones de sol directo, pero mejora un poco con la sombra. En manejo nocturno, su visibilidad es excelente. La Fido se entrega con un control remoto muy completo, que cuenta con botones para activar y desactivar la alarma del vehículo, un botón localizador que permite hacer sonar la alarma y así poder ubicar el vehículo si lo perdimos de vista, y un último botón para encender y activar el vehículo para su uso. En el manillar se ubica un botón de bocina muy divertida, que sirve pero únicamente para alertar a peatones distraídos, ya que no es lo suficientemente sonora para ser escuchada en pleno tránsito por otros vehículos. Cuenta con un switch para activar su luz delantera, que permite ser visible durante la conducción nocturna e iluminar tímidamente el camino delante nuestro. El acelerador forma parte de la agarradera del manubrio, lo que lo hace muy cómodo en caso de tener que circular por tiempo prolongado. Y debajo del mismo se ubica un botón para activar el control crucero, que con 2 toques permite mantener la velocidad sin necesidad de tener que utilizar el acelerador. Este control crucero se puede desactivar o bien frenando o bien accionando el acelerador. Es muy liviana, solo pesa 18 kilos y su tamaño pequeño permite ingresarla en prácticamente cualquier lugar sin necesidad de tener que hacer maniobras excesivas. Y si su tamaño te sigue resultando impráctico, su mástil permite ser plegado y de esta forma ocupar aún menos espacio. La Fido Q1S viene equipada con una canasta delantera que tiene la particularidad de contar con manijas y cierre para su utilización como bolso en caso de querer llevarla a cuestas.
También posee un espacio de carga dentro de su cuadro que cuenta con bastante espacio para transportar carga. Cuenta con certificación IPX4, por lo que debería ser lo suficientemente estanca para transitar por charcos y alguna que otra lluvia muy liviana. Pero como siempre digo, si podés, evita siempre el conducir bajo condiciones de lluvia. Esta es cortita, no posee conexión a apps del fabricante o externas. Es importante aclarar como siempre. Los factores que pueden condicionar la autonomía son muchos: temperatura exterior, condiciones de viento, tipo de terreno, pendientes, peso del conductor, exigencia de arranque y o frenado. Pero para dar perspectiva con números, probé la autonomía de la Fido en 2 ocasiones, siendo mi peso total con carga de 77 kilos al momento de los recorridos. Y yendo a un promedio de 20-22 km por hora, la Q1S rindió entre 30 y 35 km de autonomía, lo que me sorprendió gratamente. Algo a tener en cuenta es que Buenos Aires es una ciudad bastante plana, por lo que estos valores podrían verse reducidos si tu ciudad tiene pendientes constantes. Es muy ágil y su radio de giro es excelente. Sus ruedas de 12 pulgadas, sumado a la excelente suspensión provista en cada eje, permiten transitar el pavimento con buen confort. Realmente sorprende el detalle de la suspensión que trae este vehículo, siendo que su velocidad final y peso en principio no la justificarían, pero es más que bienvenida y es un punto muy positivo a tener en cuenta. Pero más allá de la suspensión y rodado, recomiendo no utilizar el vehículo para hacer off-roading. Su uso es netamente urbano. Una contra a nombrar es que la misma portabilidad que la hace tan práctica también es un punto débil a la hora de circular, ya que su reducido tamaño y altura hace que no seamos muy visibles para los demás conductores. Por lo que recomiendo estar muy atentos a las maniobras de los demás y asumir que no somos visibles en todo momento, para poder anticiparnos a cualquier maniobra de terceros que pueda comprometer nuestra seguridad e integridad. Su reacción y aceleración es perezosa, y es entendible debido a la potencia de su motor. Esto también juega en contra al encontrarnos con una pendiente ascendente mayor a 10 grados, ya que si no venimos con envión, el motor no posee la suficiente fuerza como para subirla, y en pendientes de menor grado, la potencia es suficiente, aunque la velocidad final disponible se ve bastante reducida. Algo a tener en cuenta es que al utilizar el acelerador, el mismo tiene un delay o espera de aproximadamente 1 segundo desde el momento en que lo accionamos al momento en el que el motor acopla y comenzamos a movernos. Al principio esto puede llegar a resultar un poco extraño, pero después uno se termina acostumbrando. Con mi peso total de 77 kilos, su velocidad máxima es de 25 a 26 km por hora. Junto con el vehículo y el control remoto, la Fido viene con su manual de uso en correcto inglés, herramientas para el ajuste del vehículo y hasta una linga para mayor seguridad. La Fido Q1S es un vehículo que sorprende. Aparenta ser un juguete, pero detrás de esa apariencia, sus prestaciones, características y solidez lo transforman en un vehículo capaz para el tránsito urbano. Es una muy buena opción para quienes necesitan movilidad urbana ágil, liviana, portable y confiable. Y sumado a todo esto, su estética volteará más de una cabeza al pasar. Así que si estabas indeciso, no lo dudes más. Este pequeñín te va a enamorar. Aprovecho para agradecerle nuevamente a Ecoalcina por la oportunidad y te aconsejo les pegues una visita. Espero te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.